Hola amigos? Bienvenidos a una edición más de su podcast o video podcast de Clínica 123 SB. Soy Héctor Mancía y desde ya pues les damos las gracias por todos esos comentarios, likes, compartidos, ¿verdad? Y toda esa interacción que usted nos pueda regalar a través de las redes sociales. El día de hoy vamos a estar platicando con la doctora Wendy Sánchez, quien es neuróloga, y vamos a estar platicando también o conversando sobre los accidentes cerebrovasculares, un tema sumamente interesante al cual vamos a ingresar después de la presentación. Clínica 123 SB, tu espacio especializado en salud, vida, bienestar, alegría y armonía. Acá encontrarás información, comentarios, invitados, entrevistas, tips, promociones, todo lo que necesitas para contar con mucha salud y bienestar para ti y tu familia. No te pierdas nuestro podcast semanal y está pendiente de nuestras redes sociales en el Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. Como les mencionábamos, el día de hoy vamos a estar platicando con la doctora Wendy Sánchez, quien es neuróloga, acerca de los accidentes cerebrovasculares. Pero para no entrar en frío a todo este tema, ¿qué le parece si escuchamos la píldora del conocimiento? Curiosidades, datos que no sabías. El cuerpo humano, la ciencia y la medicina es muy sorprendente. Conozcamos más en la píldora del conocimiento en Clínica 123 SB. Vaya, vamos a empezar mencionando que las arterias son aquellas que de alguna manera irradian, salen del corazón e irradian los nutrientes y sangre a todos los órganos de nuestro cuerpo. Las arterias cerebrales son aquellas pues que de alguna manera pues brindan ese servicio a nuestro órgano, ¿verdad? Al cerebro, y pues ellas ingresan todo lo que tiene que ver con nutrientes, oxígeno y cosas por el estilo, y salen todo eso mismo a través de las venas. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una falla en este ir y venir de información y nutrientes a nuestro cerebro? Eso es lo que nosotros llamamos como un accidente cerebrovascular, del cual platicaremos a continuación. Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy. Vaya, como les decíamos, el día de hoy estamos con la doctora Wendy Sánchez, ella es neuróloga, le damos la bienvenida. Gracias Wendy, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a esta edición de su podcast, o el video podcast pues de Clínica 123 SB. Gracias por estar con nosotros. Gracias Héctor, gracias, qué gusto regresar con ustedes. Gracias por la invitación, de verdad espero que las palabras que podamos conversar generen impacto en las personas que vean este video y puedan saber detectar y saber qué hacer ante un ictus o un accidente cerebrovascular, Héctor. Bueno, pues muchas gracias, Wendy. Gracias nuevamente por estar otra vez con nosotros en esta nueva versión, en esta nueva plataforma. Y gracias a usted, pues, que nos está viendo a continuación. Empecemos definiendo qué es un accidente cerebrovascular. Claro, bueno, pues un accidente cerebrovascular es una situación, es una enfermedad que se genera en las arterias o en las venas del cerebro, ¿verdad? Estas, como muy bien lo ha descrito Héctor, contienen el contenido que es la sangre, es el transportador de oxígeno y de alimentos, de nutrientes esenciales para el cerebro, que cuando se interrumpen bruscamente pueden traer una disfunción en los síntomas del cerebro. Entonces, en este caso estamos hablando que las cañerías del cerebro se pueden obstruir súbitamente y ante la obstrucción súbita tenemos síntomas focales de que una parte del cerebro no está funcionando bien. Ese es un accidente cerebrovascular o ictus, Héctor.
¿Cuáles vendrían siendo los síntomas? ¿Qué es lo que una persona que está sintiendo algo así pudiera percibir? Bueno, pues justamente cuando esta obstrucción se presenta en las arterias, el síntoma principal o lo que ya abarca cerca del 80% de los síntomas, ¿verdad? Muy bien conocidos, son 4 datos importantes. El primero es que encontremos asimetría en la boca, ¿verdad? Nosotros nos fijamos que cuando sonreímos o conversamos tenemos arrugas que de un lado y del otro son muy parecidas. Cuando nosotros vemos asimetría significa que de un lado veo la arruga pero del otro lado no, ¿verdad? Entonces esta es una asimetría, esa es asimetría en la cara, es un primer dato. El segundo es, se me afloja la mano, la pierna o la mano y la pierna del mismo lado. Es decir, de repente yo siento que la mano derecha ya no me está funcionando, la siento aguada o está como caída, es menos capaz de poder hacer lo que la otra, ya sea solo la mano o ya sea solo la pierna o ya sea la mitad del cuerpo, ¿verdad? El tercer dato es la alteración en el lenguaje, es decir, que si yo no puedo súbitamente expresar lo que yo les quiero decir, o yo estoy tartamudeando o dejo de hablar y no puedo expresarles lo que yo quiero, es otro dato fuerte para pensar en evento cerebrovascular. Y existen otros síntomas que son menos específicos, que forman parte del 20% de síntomas. Por ejemplo, dejo de ver súbitamente en un ojo, ¿verdad? Veo una tela o una cortina negra, como muy frecuentemente describen los pacientes, en un solo ojo. El vértigo o la sensación de que todo gira de inicio brusco, que la persona se vaya de lado cuando camina, entre otros sectores. Cuando ya estamos sintiendo eso, ¿es porque ya estamos teniendo el accidente cerebrovascular o está por suceder? ¿Cómo funciona? No, en esos momentos, esos son los síntomas que se están dando porque hay una obstrucción de la cañería, ¿verdad? En esos momentos hubo algo, un coágulo, una placa de grasa o algo que tapó esa cañería, ¿verdad? Pero esa cañería se puede abrir y dejar pasar otra vez la sangre, o se puede obstruir completamente. Entonces, este dato es el que nos ayuda para poder, o el que suceda esto fisiopatológicamente es lo que va a determinar que se dé el infarto cerebral, ictus o derrame cerebral o accidente cerebrovascular, o que suceda un aviso, que es un ataque isquémico transitorio, en donde la obstrucción fue temporal y con el paso de la sangre, pues los síntomas mejoran también. Querría decir entonces, digamos, por decir algo, yo sentí uno o varios de los síntomas que acabamos de describir, los sentí hoy en la mañana, por decirle algo. Después de desayunar, sentí que se me fue la visión en un ojo, sentí que se me hizo la boca para un lado, ¿verdad? Pero con un lapso como de unos 15 a 20 minutos volvió todo a la normalidad. Quiere decir que, ¿qué debo hacer en ese momento? Claro, bueno, el simple hecho de tener alguno de los síntomas anteriormente comentados es una emergencia para presentarse al hospital y poder, con cualquiera de estos datos, no necesitan estar combinados, sino que solo uno de cada uno de ellos. Si sucede, hay alta probabilidad, aunque haya presentado minutos y mejoría, es obligatorio o es lo más conveniente una evaluación neurológica, porque esta puede determinar si es un ataque isquémico transitorio, es decir, un preinfarto o un aviso de que viene el infarto, o si es un infarto cerebral menor, en pequeño tamaño, que dio síntomas máximos al inicio y luego mejoró, ¿verdad? Vale, entonces, me imagino entonces que cuando sucede algo así y se me quita, y yo digo, ya pasó, no hay ningún problema, me voy a ir a trabajar. Estamos cometiendo un error muy grave que puede costarnos muy caro. Así es, Héctor. De hecho, si alguno de estos síntomas se presenta, lo conveniente es presentarse a la emergencia. ¿Para qué? Bueno, porque si tiene la evaluación de un especialista,
que identifica perfectamente que esos datos son focalizadores y son neurovasculares, vamos a empezar un camino de estudios para poder establecer, en primer lugar, si fue un ataque isquémico transitorio o un infarto, ¿verdad? Para lo cual se requiere una fotografía del cerebro. Y después de ponerle un apellido a esto, vamos a poder medir el riesgo y la severidad de la situación, ¿verdad? Si, por ejemplo, estamos en el camino de que este es un preinfarto, un ataque isquémico transitorio, tenemos que correr, Héctor, porque en los próximos días, ¿verdad? Es altamente probable que el evento se repita y que ya no solo se repita como un preinfarto, sino que como un infarto como tal, ¿verdad? Tenemos cerca de 2 semanas para poder, porque en esos próximos 15 días, cerca de un 25% sí se van a instaurar como un infarto cerebral, es decir, que la siguiente vez que le dé ya no será una mejoría, ya no me va a dar y voy a mejorar, sino que en la próxima vez, en efecto, el ojo me va a quedar sin ver, un ejemplo, ¿verdad? O voy a tener debilidad permanente de la mano y de la pierna, o de la pierna. Los minutos son esenciales, Héctor, porque por cada minuto se mueren 2 millones de neuronas. Por cada minuto que la arteria esté obstruida, se mueren 2 millones de neuronas. Y esta situación sí condiciona y sí se asocia a que entre mayor tiempo hay, mayor mortalidad de neuronas hay y por lo tanto hay un mayor envejecimiento cerebral, entre otro tipo de complicaciones. Entonces, definitivamente hay que andarle rápido. En el momento que nosotros empezamos a sentir este tipo de síntomas, lo mejor es agarrar sus cositas e irse buscando ya sea la unidad de salud, hospital, doctor de confianza, pues como para poder ir avanzando en esta situación, porque el tiempo definitivamente es oro. Pero, ¿por qué es que se dan este tipo de cosas? ¿Tiene algo que ver la alimentación, la edad, los hábitos? ¿De dónde viene? Claro, bueno, existen algunos factores de riesgo que son como sine qua non al ser humano y existen otros factores de riesgo que se pueden modificar. Los primeros se llaman no modificables, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo genes para que se tenga un problema de coagulación y para que me dé la situación. Tengo genes para tener defectos en mis arterias, por ejemplo. Tengo genes que colaboran para que me suceda eso. El ser hombre o ser mujer a veces puede influir. Los hombres tienen mayor probabilidad para que lo presenten más tempranamente. La edad también es muy relevante, Héctor, porque una persona mayor de 60 años tiene más probabilidad que una menor de 60 años. Dije más probabilidad, no significa que nunca se va a presentar en un joven, ¿verdad? Y los factores modificables, que es en lo que justamente ahorita ha hecho su pregunta, estos factores pues sí son importantes porque, por ejemplo, el controlar la presión arterial o tener una hipertensión arterial bien controlada es uno de los pilares fundamentales, el evitar diabetes si yo tengo diabetes, mantener controlado mi azúcar, ¿verdad? El evitar el alcohol, evitar el tabaco, además el ejercicio, la perseverancia en el ejercicio no es nada más hacerlo una vez de forma aislada. La alimentación es sumamente relevante porque la alimentación es uno de los factores que lo hacemos diariamente y que nosotros al modificarlo podemos colaborar para que nos suceda o no. Y apostar, por ejemplo, a una dieta mediterránea donde hayan más semillas, más verduras, menos carnes rojas, menos alimentos procesados, es algo que nos puede ayudar, ¿verdad? Por otro lado también, Héctor, factores como el ejercicio regular que les comentaba, ¿verdad? Y evitar todo lo posible sobrepeso, obesidad y o dislipidemias, es decir, grasa y colesterol alto, ¿verdad? Entiendo, doctora, que hay tipos diferentes de accidentes cerebrovascular. Entiendo por acá que existen los isquémicos y los hemorrágicos. ¿A qué se refiere cada uno? Claro, bueno, pues justamente el accidente cerebrovascular o evento cerebrovascular
se da en los vasos, ¿verdad? Cuando sucede en las arterias, Héctor, de hecho existen 3 tipos. Uno que se da en las arterias, el otro que se da en las venas. El que se da en las arterias puede ser de 2 tipos. O se obstruye la arteria, que eso es sine qua non a un infarto cerebral, es decir, se obstruye la cañería, deja de pasar la sangre y la parte a donde ya no llega la sangre se muere, ¿verdad? Ese es el infarto cerebral. Y la otra posibilidad es que la cañería se rompa. Cuando se rompe, deja salir su contenido. Es decir, si la arteria se rompe, deja salir sangre, ¿verdad? Entonces, es sangre que está en un sitio irritando al cerebro. Entonces, este es el EVC hemorrágico o el accidente cerebrovascular hemorrágico. Y el tercer tipo que les comentaba es el que se presenta en las venas, cuando hay una obstrucción en el flujo de las venas cerebrales, y eso se llama trombosis venosa cerebral. ¿Qué probabilidades existen a que yo sobreviva a un accidente de este tipo y que recupere mi actividad normal antes de él? Claro. Bueno, Héctor, tal vez quizás es relevante, ¿verdad?, contar ante su pregunta que el evento cerebrovascular o accidente cerebrovascular es la segunda causa de muerte en el mundo y es la primera causa de discapacidad. Significa que si yo tengo un infarto cerebral, se muere una parte de mi cerebro, eso ya no es recuperable, eso ya no es, ya no puede ser cambiado, no existe trasplante cerebral. Y la discapacidad puede mejorarse. En algunos pacientes hay mejoría parcial. El tratamiento, existe un solo tratamiento que puede reducir la cantidad de neuronas que se muere y es la trombolisis. Y es la trombolisis justo el tratamiento que se debe de ofrecer en las emergencias de todos los hospitales para que cuando yo acuda por síntomas que he contado y cumpla todos los criterios que aseguran que sí es mi mejor tratamiento, el tratamiento intravenoso que solo se puede administrar en el hospital, trombolice o lise o degrade o destruya ese coágulo que está tapando la arteria, y solo con eso podemos asegurar una menor cantidad de neuronas que mueren y menor discapacidad. Cuando ya se instauró el infarto, la posibilidad de recuperación de las funciones que tiene el cerebro, la mayor parte de veces no es al 100%. La mayor parte de veces es solo un porcentaje y depende de cada paciente y de la edad en la que se presente esto, cómo se da la neuroplasticidad, ¿verdad? Cómo se da la recuperación del funcionamiento de, por ejemplo, del lenguaje. Esa es la importancia, porque si una persona llega con problemas para hablar, para comunicarse, y la causa es un evento cerebrovascular, tengo menos, yo como médico neurólogo especialista en administrar este medicamento, tengo menos de 4 horas y media desde que empezó los síntomas hasta que confirmo que esa es la causa. Tengo menos de 4.5 horas para poder administrar el tratamiento de trombolisis. Y esa es la importancia, Héctor, justamente de por qué el tiempo es cerebro, porque el tiempo es oro, porque es el único tratamiento modificador de la discapacidad en el evento cerebrovascular, ¿verdad? Y te puede dar más de una vez un tipo de este accidente, es decir, alguien puede haberlo sufrido una vez y tal vez tuvo la suerte de que sea leve y logró salir más bien que mal adelante y volver a sufrir. Claro, en efecto, el que se tenga un primer evento aumenta la probabilidad para un segundo. El que se tenga un segundo evento aumenta potencialmente más la probabilidad para un tercero, cuarto, quinto, etcétera. Entonces, y con cada uno de ellos, la discapacidad se va acumulando, ¿verdad? Y bueno, ya hablaremos seguramente de la discapacidad o las complicaciones del evento cerebrovascular, pero el tener uno predice que viene el otro, Héctor. Entonces, lo mejor es apostar a la prevención primaria, perdón. Vaya, y ahora voy a hacer pregunta en el caso de aquella persona que no es la que está sufriendo el accidente cerebrovascular, pero está junto a.
Digamos, yo estoy con mi papá, yo estoy con mi mamá, yo estoy con mi hermana, estoy con mi hermano, y de repente empiezo a ver los síntomas que ya mencionamos, y tal vez quien lo está sufriendo, tal vez no ha tomado conciencia de lo que está viviendo o de la importancia. Entonces, ¿qué debo hacer yo para auxiliar a esa persona que está teniendo estos síntomas? Claro, bueno, pues es altamente relevante la persona que le acompaña a quien identifica estos signos y síntomas, porque es quien tomará la iniciativa para poder realizar la primera atención, ¿verdad? Que es la que determina el tiempo. Justamente la persona no está con la capacidad cognitiva al 100 para poder tomar la decisión por sí misma. Muchas veces cuando hay problema de lenguaje, cuando se debilita una mano o una pierna, la persona, por ejemplo, no puede manejar de repente, Héctor, no puede comunicar lo que le está sucediendo. Pero si yo identifico que eso está sucediendo y que ya pasaron 5, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, o sea, lo que toca es correr, ¿verdad? Entre más tempranamente corramos, es mejor. Y bueno, la educación es el principal pilar para que nosotros podamos comprender la importancia, que es lo que ahorita ustedes están reforzando con ese tipo de podcast, Héctor. Casi finalizando, doctora, ¿cómo es el proceso de rehabilitación y tratamiento después de haber sufrido algo así? Bueno, la rehabilitación va a depender de los síntomas y signos como secuela, ¿verdad? Un ejemplo, si una persona tiene como síntoma el lenguaje, es decir, que tiene afasia o disfasia en la comprensión o en el emitir las palabras, esto lo que toca es que pidamos apoyo en terapia de lenguaje. Terapia de lenguaje puede intervenir y es esencial su intervención en los primeros 6 a 12 meses, Héctor, porque es el periodo de tiempo que se ha demostrado en donde se puede generar esta neuroplasticidad, esta estimulación del cerebro para que pueda mejorar el lenguaje. Algunos pacientes pueden llegar a regresar a lo más normal posible, pero hay otros que van a tener discapacidades en la comunicación, en escribir, en la lectura, etcétera. La terapia física también es altamente relevante porque es el tiempo también que hemos conversado, el esencial para poder mejorar, y va buscando mejorar la fuerza de brazo, de pierna, de cara, ¿verdad? Para que no esté asimétrico, para que se fortalezca la capacidad para poder ser independiente. Ese es uno de los objetivos principales, lograr ser lo más independientemente posible. Pero existen situaciones como, por ejemplo, un problema para tragar, ¿verdad? Que a veces eso se llama disfagia, la disfagia neurológica causada por un infarto cerebral o una hemorragia cerebral. Esa a veces mejora y a veces no mejora, Héctor. Entonces, ¿qué es lo que toca cuando no mejora o cuando es severa? Usar gastrostomía es un ejemplo, es una discapacidad que ya tenemos. Otra es, por ejemplo, que la persona tuvo un infarto o una hemorragia en una zona que controla el equilibrio y se da manifestación la ataxia, es decir, la persona camina como borracho. Y la terapia puede mejorar parcialmente estos síntomas. Generalmente quedan ahí permanentes, y bueno, estamos hablando solo de las consecuencias agudas, porque las crónicas hablamos de demencia, epilepsia, etcétera. La mayor parte de veces la terapia rehabilitación no modifica esto y trae como consecuencia para el cuidador, para el país y para la persona serias situaciones, Héctor, que ya no pueden ser modificables. ¿Habrá por ahí algunos consejos o tips que usted nos pudiera dar de hábitos que deberíamos evitar para, pues, no caer en un tipo de estos accidentes? Claro, con gusto. Bueno, quizás potenciar o buscar reducir la cantidad de sal, aumentar los vegetales, o disminuir las grasas saturadas, disminuir los alimentos fritos, ¿verdad? Disminuir aquellos alimentos que están muy procesados, apuntarle mejor a los alimentos, como comenté, la dieta mediterránea, buscar más carnes blancas, menos carnes rojas, más semillas, más alimentos naturales.
mantener un control adecuado de la presión arterial. Solo es nada más buscar a alguien para que me mida mi presión arterial o comprar un tensiómetro y estar verificando mis presiones arteriales, hacer exámenes de sangre con alguna periodicidad, tal vez 6 meses, 12 meses, en donde busquemos cómo estemos, ver los niveles de azúcar, los niveles de colesterol, tratar de evitar al máximo usar el tabaco o vivir con alguien que fuma, porque también es igual vivir con alguien que fuma a que yo esté fumando, ¿verdad? Evitar el alcohol en todo lo posible, ¿verdad? Y el abuso de mucho más. Hacer un ejercicio regular, idealmente realizar caminata o correr u otro tipo de ejercicio aeróbico, de 30 a 45 minutos, 5 días a la semana o más tiempo o más días, ¿verdad? Y bueno, quizás serán los principales, Héctor, serán las principales medidas que podemos modificar para evitar llegar a estas situaciones. Uh-huh. ¿Cuáles pudieran ser las vías de acceso para comunicarnos con usted, Wendy? Claro, con gusto, Héctor. Bueno, para emergencias, al 7815-0915, y los teléfonos de mi clínica son 2213-1960, 2213-1966, y a través de redes por Neurología Epilepsia SB, y mi mail es wendyepilepsia@hotmail.com. Muy bien, entonces muchas gracias. Hemos estado platicando, ¿verdad?, el día de hoy acerca de accidentes cerebrovasculares. Ha estado con nosotros nuestra neuróloga, la doctora Wendy Sánchez, a quien le damos las gracias por estar en esta ocasión a través de este podcast o video podcast. Y recuerde pues también siempre sus likes, comentarios y compartidos, ya sea en Spotify o en YouTube. Nos encuentra como Representuarte y en Instagram como Clínica 123SB. Dándole finalidad a esta plática, pues pasamos a la vitrina, donde vamos a estar conversando acerca de un par de tips más sobre cómo poder prevenir este tipo de accidentes. Gracias, Wendy. A ustedes, gracias. La información es poder, y gracias a esta información puedes aprender a cuidar aún más tu salud y la de los tuyos. En la vitrina de Clínica 123SB. Algunos tips para prevenir un accidente cerebrovascular. No fume. Si usted fuma, deje de hacerlo. Controle la presión arterial alta a través de una dieta, el ejercicio y los medicamentos si es necesario. Haga ejercicios por lo menos 30 minutos al día o por lo menos 3 veces por semana, además de mantener un peso saludable comiendo alimentos sanos y consumiendo porciones más pequeñas y participando en un programa de pérdida de peso si es necesario. Hasta acá llegamos el día de hoy con esta edición de Clínica 123SB. Soy Héctor Mancilla, agradeciéndole enormemente pues la atención que nos ha regalado en esta ocasión, donde hemos estado platicando sobre accidentes cerebrovasculares. Gracias, Wendy, gracias por estar con nosotros y la esperamos en la próxima. Gracias por todo. Saludos a todos. Gracias y pásenla bien. Aquí finalizamos. Ha sido un gusto saber que nos escuchaste. Esperamos haberte dado la información que deseabas saber sobre tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestra próxima edición y también en nuestro Instagram y YouTube de Clínica 123SB. ¡Salud!